Hola, les habla Jason Pinto, soy estudiante de licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes en la Universidad Minuto de Dios. Bien, en esta ocasión pues les vengo a hablar sobre un conflicto que no tuvo mucha relevancia con respecto de pronto con respecto a Occidente, ¿sí? No, porque muchos no nos enteramos sobre este pequeño conflicto que se armó debido a incidentes, particularmente hablando sobre las fuerzas marítimas tanto de los rusos, tanto de Rusia como de Ucrania, ¿sí? En donde pues tuvieron un incidente al cual pues hubo un enredo muy grande porque debido a esto los ucranianos, hablando más exactamente en el mar de Azov, ¿sí? Esto cerca al estrecho de Kerch, algo que comparten muy cercanamente tanto los rusos como los ucranianos, ¿sí? En donde pues tuvo lugar a que, pues bueno, empezando a esta pequeña problemática yo la llamé guerra de negativas, por así decirlo, ¿sí? Ya que debido a que estos dos países como se encontraron en un conflicto, tenía que rendirle cuentas a la ONU para saber exactamente qué fue lo que pasó y pues obviamente poder mediar para poder solucionar el conflicto o el inconveniente que tuvieron en ese entonces. Estamos hablando del año 2014, ¿sí? En donde los ucranianos denunciaron a los rusos de haber disparado una flotilla que se encontraba en el mar de Azov. Como lo dije previamente, es un mar que pues comparten entre los dos países, ¿sí? Entonces, pero entonces los rusos obviamente van a negar que eso pasó, ¿sí? Entonces, en contra a eso lo que a esa denuncia que pues recibieron por parte de los ucranianos, los rusos por su parte acusaron a los barcos ucranianos de entrar ilegalmente a lo que ellos consideran su territorio marítimo, lo cual pues obviamente para ellos es obviamente para cualquier nación tiene que respetarse porque están invadiendo soberanía, en este caso soviética, bueno, rusa, ¿sí? Entonces, también negaron los ucranianos que se hubieran metido a territorio ruso en ese sentido. Entonces, a base de eso, esa es una de las tres claves por el cual se inició ese conflicto entre esos dos países, ¿sí? Entonces, también hubo una versión de las autoridades ucranianas en donde pues también acusaron a los rusos de haber interceptado, o sea, no solamente le dispararon, también los interceptaron a los a los barcos ucranianos, los rusos. Entonces, em, bueno, y todo esto se dio cerca se me escapó aquí el nombre. Todo esto pasó cerca del estrecho de Kerch, ¿sí? Todo esto pasó. Los rusos obviamente posteriormente mandaron cazas y suspendieron rutas marítimas, obviamente por seguridad, ¿sí? También los ucranianos aseguraron sus barcos y porque obviamente pues según ellos habían sido golpeados, al parecer hay pruebas sobre eso, pero que al último pues obviamente no terminaron con concluir qué fue lo que pasó, ¿sí? Entonces, ¿quién fue el que inició ese conflicto entre las dos naciones? ¿Sí? Eh, los ucranianos, al parecer, tenían una información previa, ¿sí? Con fuentes confiables de que, pues, autoridades rusas tenían planeado, pues, lo que pasó. O sea, tenían planeado atacar o interceptar las flotillas de los ucranianos para, obviamente, yo lo llamaría quizás, obviamente, para tomar eh, más fuerza sobre el mar, discúlpeme, se me va el nombre, sobre el mar de Azov, ¿sí? Entonces, la segunda es que a base de esto hubo una destitución por parte del presidente ucraniano, a él lo destituyeron, ¿sí? Donde lo culparon de querer, obviamente,
em, apropiarse del territorio marítimo de los rusos, ¿sí? Lo cual obviamente causaron protestas en sus mismos países porque obviamente a ellos no les conviene, porque obviamente los de izquierda, por así decirlo, no querían obviamente una confrontación con los rusos en ese sentido, ¿sí? Entonces, es importante mencionar que pues eh, querían en ese sentido tomar una invasión a Crimea, ¿sí? Y fue construido por Moscú a principios de este año a pesar de la oposición ucraniana, entonces eso también tenía que ver como con ese cuento de una invasión. Entonces Rusia también reclama las aguas territoriales frente a las costas de la península, lo que obviamente los ucranianos no reconocen, ¿sí? Entonces eso. Entonces, un detonante de esto es que los rusos aseguran que barcos ucranianos estaban movilizándose de forma peligrosa, lo cual obviamente ellos tienen que estar súper atentos a lo que pues pueda pasar con ellos, ¿sí? Además de que pues en tierra ya se estaba armando, se estaba haciendo una pequeña guerra en donde hubieron más de 10.000 personas que murieron por la parte de Donetsk y Luhansk, esto en el este de Ucrania, perdón, y que han quedado bajo control de separatistas prorrusos desde ese mismo año, más exactamente el mes de abril. Entonces hay que tener en cuenta que pues eh, esto también se da como por una lucha territorial, más exactamente por el mar de Oseak, sí, que no estoy mal, discúlpeme. Esto se da por el mar de Azov, ¿sí? Eso es como más una disputa por ese territorio, de saber quién manda exactamente, quién ocupa más territorio marítimo en ese sentido. Y obviamente, pues, por demostrar poder con respecto a sus navíos o flotillas, en ese sentido, con un país respecto al otro. Obviamente todos sabemos que los rusos tienen un gran poderío armamental y pues con respecto a, pues, a las flotillas que manejan en estos momentos. Muchas gracias.